inicio que hay unos twitters de Hernán en el mes de julio. Claro. Algunos periodistas dijeron que cómo el papá dejaba que el hijo levantara esos twitters cuando estábamos en la nieve. Es cierto que estábamos en la nieve, pero había una pequeña diferencia. Hernán estaba en Pucón con su polola y los papás de su polola allá en Chillán, y yo estaba en mi refugio acá arriba en Los Barnechea, en el Colorado. En nieves distintas. O sea, vale decir, ambos estábamos en la nieve, pero a 600 o no sé cuántos kilómetros de distancia, así que yo no tuve ningún control, me parece muy bien. Y después de eso él quedó siempre como con la herida abierta. Me decía, papá, a raíz de lo que viste recién, ustedes lo muestran. Papá, si tú toda la vida te preocupáis de nosotros, ¿por qué aceptáis que digan que eres el papá para la foto? Y yo le decía, hijo, porque me parece que no vale. ¿Tú lo tenés claro? Sí. ¿Tu hermana lo tiene claro? Sí. ¿La abuela Eugenia lo tiene claro? Sí. ¿La abuela Eliana también? Sí. ¿La nana? Toda nuestra familia lo tenía claro. ¿Para qué voy a tener que yo salir en los medios de comunicación diciendo, no, señor, yo no soy papá para la foto? ¿Para qué? Pero él sentía rabia, sentía molestia de que le dijeran sus compañeros, Calderón para la foto. Entonces era un sistema de burla, de descalificación. Y yo creo que me demoré mucho en entenderlo, que él tenía el legítimo derecho de exigir de que su padre tuviera el sitial que le correspondía y no que lo estuvieran permanentemente achatando cuando siempre era el que estaba presente. Esto le fue provocando a él y lo empezaron a llamar no solo de esta revista, lo llamaban de los canales, de distintos programas, entonces, pero él tenía claro, y mis hijos son en ese sentido bastante alineados en requerir la autorización de sus papás para ir a un programa. Sí, parece que había harto compañerismo entre ellos por las palabras de Hernán Calderón. Hay que recordar además que hubo una pelea de tuición, entiendo, pública en algún momento, ¿no? Cuando hace muchísimo tiempo hubo un debate, digamos, que llegó al escenario judicial. Pero ¿sabéis lo que me pasa a mí? Que ellos siempre han tenido como Hernán con Hernán, Raquel con Kiel, después se unen, o sea, siempre han tenido una relación que muchas veces se fractura públicamente, pero privadamente se vuelven a unir. O sea, muchas veces. ¿Sabes qué, Julia? Y sabes que, Julia, llama la atención porque las veces que hemos visto que él ha tenido estos como arranques un poco violentos contra su mamá y también contra su hermana Kel, tienen un común denominador que tiene que ver cuando lo han expuesto a él en los medios de comunicación de alguna u otra forma sin su consentimiento. ¿Por qué? Que han sido en el fondo como respuestas, que él siempre lo ha hecho a través de Instagram, respuestas súper violentas, que de hecho nosotros lo analizamos en las dos oportunidades. Y uno tiene que ver cuando Kiel Calderón en una entrevista en la revista Caras, le preguntan por su hermano y él dice, lo amo, es como se refiere muy bien de él, dice, pero igual no estoy de acuerdo con muchas cosas que él hace. O sea, en ningún caso la respuesta de ella fue en mala onda. Y él le responde de una manera súper violenta, súper agresiva, y ahí empieza como deja de entrever, no, y de hecho es bien gráfico, como reproduce ciertas como cosas que le tocó ver a él, de su hermana. Bueno, eso por un lado. Y después con Raquel Calderón, o sea, con la mamá, con Raquel Argandoña, pasó exactamente lo mismo. Es como que a él lo sacara de quicios cuando hablan públicamente de él. ¿Se acuerdan que estaba grabando y lo fue a ver a su apartamento? O lo llamó por teléfono. No, lo llamó por teléfono cuando estaba en YouTube. Claro, en el programa YouTube, ¿se acuerdan? Pasó el auto, dijo Iván Hernán. Claro, pasó el auto amarillo. Y lo llamó por teléfono, claro, y creo que lo estaban grabando, que tampoco, o sea, para alguien no era absolutamente nada. Era cualquier reacción de una madre que llama a su hijo para preguntarle que cómo está, y eso también a él lo sacó de sus casillas. Entonces, en los dos hechos puntuales, tiene que ver con eso, que lo han expuesto a él sin su consentimiento, y esto como que lo ha descolocado enormemente. Pero en este caso, en el que estamos hablando ahora, no hay ningún tipo de exposición. ¿Perdón? No, en este caso nada que ver. No, me refería al caso de los problemas que tuvo puntuales con su hermana y con su mamá. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la investigación, Carlos, de ahora en adelante? Porque vimos que ya Carabineros fue al departamento de Hernán Calderón Hijo. Me imagino que deben estar realizando pericia o ya haberla realizado en el departamento en donde se produjo el conflicto. Sí, las pericias ya tienen que haber estado realizadas. Tengo entendido que hay una orden del fiscal para hacer eso. Y ya tienen que haber sacado más o menos lo que ocurrió, la dinámica de lo que ocurrió dentro de la casa en base a las evidencias, las trayectorias balísticas, los análisis de patrones de manchas de sangre. Obviamente comparar y contrastar la evidencia física con la declaración de la víctima y de los dos testigos, o también posibles dos víctimas. Entonces, yo creo que el panorama, yo creo que lo tenemos bastante armado. A mí me gustaría preguntarle a Alexandra, que me quedó la duda con la entrevista que acabamos de ver y lo que comentó Connie recién, que este joven
siempre ha vivido con frustración, o sea, se enoja y empieza a patalear y es como le da el berrinche. Entonces no sé si, ¿cómo lo ves tú eso desde el punto de vista profesional? Por eso, en la descripción, y que puede servir para otros casos que a veces uno no comprende, se nota que él no tiene control de impulso, no controla porque no aprendió a canalizar sus emociones, no tiene tolerancia a la frustración. El papá cuando dice se picó y se extralimitó, el papá conoce cómo es su hijo. Me pregunto, ¿será tan cierto que el papá, conociendo a su hijo, no conoce a su hijo, que no tiene control de impulso, iba a tener ese tipo de mensaje que podía exacerbar la parte violenta de su hijo? Él no tiene control de impulso, no sabe cómo, porque no tuvo límite. No se le enseñó, no puede controlar la ira, la resuelve muy mal. Es un peligro para la sociedad. Lo que estoy diciendo, claro, del momento que él atacó a su padre, pasó a ser un peligro, o sea, ya venía con poca, o sea, no estaba respetando las leyes, no estaba respetando a las personas, no respetaba el género femenino, y que esto pasa más allá de él, que uno tiene señales y dice, mi hijo tiene problemas, y no se da cuenta a un texto como el de ahora. Que ahí la doctora Cordero dice, en algún momento de ayer dice, qué pena, no sé cuál es la palabra textual que usa, pero qué lata, qué pena que él haya judicializado todo esto, que el padre haya judicializado todo eso. Y de hecho Eduardo Fuentes le dice, bueno, pero es lo que hay que hacer. ¿Es lo que hay que hacer, Alexandra? Creo que es algo súper difícil, porque finalmente sabemos la exposición que lleva una judicialización de un caso, sabemos en el fondo las consecuencias que le puede traer a esto. Entonces yo entiendo un poco también el punto que toca la doctora Cordero. Sí, pero sería interesante también tocarlo. Por el tenor del delito. ¿Qué hacer? Lo que pasa es que por el tenor del delito, lamentablemente, como ha explicado Claudio, es una acción penal pública, ¿no? Aunque no se hubiese judicializado desde la casa, digamos, el Estado igual hubiera ejercido el rol que tiene que cumplir. El Ministerio Público hubiese considerado de todas maneras la investigación de oficio. ¿Puedo hacer una pequeña prevención? ¿Sí? Lo que pasa es que me da un poquito de cosa. Cuando ocurrió el tema con el hijo de Nicole Moreno, que de hecho Nicole se enojó mucho conmigo porque tenía a su hijo delincuente, porque había cometido un delito, a mi parecer, fui bastante claro y fui bastante duro con ella, como también lo fue la señora Calderón, como lo fue la señora Maldonado, como también lo fue la señora Cordero. Y ahora, ¿cómo se llama? Decir que porque Hernancito cometió esto, como que hay que tratarlo un poquito más suave. No, el trato tiene que ser igual para todas las personas acá no hay ciudadanos de primera y de segunda. Sí. Vamos, que todo, el que comete un delito, delincuente, clarito, con todas sus palabras y bien dicho, no porque sea amigo de, o sea amiga de, o haya trabajado con alguien, voy a venir a... Cuando tú eres un comunicador, yo creo al nivel de ustedes, que son gallos de verdad intachables, o sea, comunicacionalmente, por lo menos como los conozco, hay que ir siempre de frente con el tema y decir lo que tú sientes, y no porque tengas una cercanía a una persona, vas a comenzar a modificar tu opinión. Ahí, Claudio, yo ahí te doy totalmente, estoy de acuerdo contigo, y además creo que el no haber judicializado una acción como esta es hacer un llamado a normalizar la violencia. Y de verdad que como sociedad no podemos normalizar ningún tipo de violencia intrafamiliar, de violencia, y menos, según el abogado Hernán Calderón Padre, un intento de parricidio. Yo creo que eso estamos llamados nosotros a hacer. Por una parte, y por otra, yo a muchos opinólogos de la televisión, Raquel y otros también, he leído y les he escuchado muchas veces opiniones bastante desafortunadas en lo emocional respecto de muchos casos. Y yo creo que yo no caería en lo mismo. O sea, no entraría en el mismo rigor con que mucha gente en la tele ha juzgado a otras personas. Yo creo que hay que jugar la carta de la empatía, sea Raquel Argandoña o cualquier otra familia, porque eventualmente esto puede ocurrir. No, nunca sabe. Y claro, y efectivamente uno quiere una televisión más empática y una televisión... Entonces, yo creo que ahí hay que también manejar un ecualizador.